Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a continuar con esta serie de videos de dudas litúrgicas. El día de hoy vamos a ver esta pregunta y es, ¿qué es un abuso litúrgico? Probablemente hemos escuchado esta palabra. ¿Qué es un abuso litúrgico? Bueno, el nombre lo dice. Básicamente es algo que sucede en la liturgia. Un abuso en la liturgia, un abuso en la misa, se podría decir. Vamos a ver en primer lugar una definición. Dice, un abuso litúrgico es todo aquello que esporádica o sistemáticamente, por pasiva o por activa, se sale de las normas litúrgicas propias del rito latino, aunque dicho abuso esté algo difundido y parezca algo normal o litúrgico. Algunos de los abusos serán banales o no, unos serán notorios, otros pasarán desapercibidos por el común de los fieles, unos serán inconscientes, otros realizados expresamente, algunos serán pecados veniales y otros serán pecados graves. Bueno, entonces, para poder definir qué es un abuso litúrgico, vamos a primero entender que dentro de la liturgia existen normas. De hecho, toda la Eucaristía, toda la misa, se hace a través de normas litúrgicas. Todo es un rito y todo tiene su porqué, y el porqué tiene también libros que norman, por ejemplo, el misal romano. Ahí detenidamente va diciendo todas las partes de la misa, cómo se debe de hacer. Entonces, un abuso litúrgico es todo aquello que vaya en contra de las normas litúrgicas. Debemos recordar que para nosotros que estamos en el rito latino, pertenecemos al rito latino, entonces todas las normas litúrgicas del rito latino para la misa que celebramos, cualquier cosa que se salga de las normas litúrgicas, se puede decir que es un abuso litúrgico. Y como aquí dice, a veces son esporádicos, a veces también hay abusos litúrgicos que ya se acostumbraron a hacerse, que ya nadie se da cuenta que es un abuso litúrgico. A veces se da de manera activa, es decir, cuando alguien hace más de la cuenta o cuando alguien deja de hacer algo. Por eso dice pasiva o activamente. ¿Ok? Dice, uh, aunque esté algo difundido y parezca algo normal, a veces también en muchas parroquias se hacen las cosas, como muchas veces se dice, de costumbre, que muchas veces pudiera ser un abuso litúrgico y está tan arraigada la costumbre que muchas veces la gente no se da cuenta de que está cayendo en un abuso litúrgico. Dice, algunos serán banales, algunos probablemente, pues se podría decir que muy ligeros. Un ejemplo, podría decir, generalmente así lo piden las normas litúrgicas, el mantel debe ser blanco. Probablemente vayamos a una misa en donde el mantel sea de otro color. Ese podría decir que es un abuso litúrgico, pero podría decir que es muy ligero. Sin embargo, hay otros más notorios. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos una niña tomando el cáliz en la consagración, lo cual no está en las normas litúrgicas, y hacer la parte pues muy esencial de la misa, como es la consagración, esto es un abuso mayor. Aquí también vemos a una mujer en el altar celebrando con los sacerdotes, lo cual es un abuso litúrgico muy grave porque pues ella no tiene el orden sagrado y no tiene nada que estar haciendo ahí en el altar. Y en esta imagen también estamos viendo cómo un sacerdote está pues en la consagración e invita a una quinceañera, supongo que está sosteniendo el cuerpo de Cristo, lo cual pues litúrgicamente tampoco. Entonces se podría decir, hay abusos muy sencillos, hay abusos que son muy graves. Entonces, para poner una definición y arrancar desde ahí, vamos a ver que un abuso litúrgico es todo aquello que vaya en contra de las normas litúrgicas. Entonces, para evitar abusos litúrgicos, tenemos que conocer las normas litúrgicas. Es algo que tenemos que entender muy bien. Yo pienso y siempre he dicho que todos los abusos litúrgicos se hacen por ignorancia, pero también pienso que muchos no se corrigen por soberbia, porque a veces uno dice,
eh, les llama la atención en que es un abuso litúrgico y muchas veces, pues, por soberbia no lo quieren cambiar. Muchas veces dicen, no, pues es que aquí siempre se han hecho así las cosas, o aquí siempre se ha hecho de esta forma. Sin embargo, valdría la pena preguntarse es si realmente estamos haciendo bien las cosas como la hemos estado haciendo. Por eso les decía, para evitar un abuso litúrgico, se deben de conocer muy bien las normas litúrgicas. Vamos a ver, para, para poder ver, entender bien todo esto de lo que es un abuso litúrgico, vamos a valernos de esa instrucción que se llama la Redemptionis Sacramentum. Este documento se da y aquí dice el porqué, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Este documento habla específicamente acerca de la Santísima Eucaristía y habla de las cosas que se deben de observar y también aquellas que se deben de evitar. En la primera parte de este documento habla un poquito acerca de lo que podríamos ver y ayudarnos para ver lo que es un abuso litúrgico. Vamos a leer y explicarla. En el número 4 dice, no hay duda de que la reforma litúrgica del concilio ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. Aquí está hablando del Concilio Vaticano II. Recordemos que una de las cosas que se cambiaron fue atendiendo a estas cosas, que la gente estuviera más consciente, más activa y que los frutos fueran más amplios en el santo sacrificio del altar. Dice, sin embargo, no faltan sombras, así que no se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos, contra la naturaleza de la liturgia y de los sacramentos, también contra la tradición y autoridad de la Iglesia, que en nuestros tiempos no raramente dañan las celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales. En algunos lugares los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. ¿Por qué es tan grave un abuso litúrgico? Aquí lo dice, porque va en contra de la naturaleza de la liturgia y de los sacramentos, porque va en contra de la tradición. Recordemos que es algo importante en nosotros, la tradición apostólica, la tradición, y también porque va en contra de la autoridad de la Iglesia. Recordemos que la potestad la tiene dado el magisterio de la Iglesia. Entonces es muy importante, cuando hay un abuso litúrgico, dañamos la naturaleza de la liturgia, vamos en contra de la tradición y también vamos en contra del magisterio de la Iglesia. Dice el número 5, la observancia de las normas que han sido promulgadas por la autoridad de la Iglesia exige que concuerde la mente y la voz, las acciones externas y la intención del corazón. La mera observancia externa de las normas, como resulta evidente, es contraria a la esencia de la Sagrada Liturgia, con la que Cristo quiere congregar a la Iglesia y con ella formar un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay otra cosa también que le hace daño a la liturgia, que es el rubricismo. La rúbrica, recordemos que son las normas de la liturgia. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nada más hacemos o observamos las normas por el simple hecho de observarlas, sin tener presente el por qué y el para qué, nos puede llevar a un exceso que se llama el rubricismo o más bien al legalismo. Es decir, que es que las cosas se tienen que hacer así y así se tienen que hacer porque así se deben de hacer, sin entender el por qué o el para qué. Por eso también debemos de conocer las normas litúrgicas, pero también debemos de conocer el significado de la liturgia, los signos, el por qué la consagración, el por qué nos hincamos, el por qué rezamos el Padre Nuestro. Todo esto es parte del conocimiento de la liturgia que tenemos que ir aprendiendo. No nada más se trata de obedecer las leyes por obedecerlas, sino entenderlas y que eso nos lleve, cuando yo entiendo el por qué son las normas, entonces yo voy a entender la naturaleza de la liturgia, voy a entender el por qué la tradición y la voy a respetar, y también voy a entender el por qué la autoridad de la Iglesia me dice que yo debo respetar esas normas. Cuando las aplicamos por el simple hecho de aplicarlas y no la entendemos, también eso puede ser un abuso. En el número 6 nos dice lo siguiente: los abusos, sin embargo, contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. De esta forma también
se impide que puedan los fieles revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Recordemos este pasaje en donde Jesús camina con sus discípulos camino a Emaús. Y podríamos decir, se dice que ahí Jesús celebra una misa. Primero les explica las escrituras y después parte con ellos el pan, ¿verdad? Entonces, cuando hay esos abusos litúrgicos, dice, no podemos revivir, no podemos ser parte de esa experiencia, de hacernos uno con Jesús, de que Él comparta las escrituras, de que Él parta el pan con nosotros, si nosotros no entendemos bien el significado y si hay abusos litúrgicos. Dice, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Conviene que todos los fieles tengan y realicen aquellos sentimientos que han recibido por la pasión salvadora del Hijo unigénito, que manifiesta la majestad de Dios, ya que están ante la fuerza, la divinidad y el esplendor de la bondad de Dios, especialmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Jesús está presente de muchas formas, en el pobre, en la palabra de Dios. Cuando nos reunimos también ahí está presente, dijo él en las escrituras, cuando 2 o 3 más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Pero su presencia esencial y sustancial y más grande la tenemos en el sacramento de la Eucaristía. Por eso es importante cuidar la liturgia, porque es el sacramento más grande, fuente y culmen de la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía es lo más grande. Por eso tenemos todos que cuidar que la Eucaristía se celebre conforme a lo que estableció la Iglesia, la tradición y el mismo Jesucristo. Dice en el punto número 7, no es extraño que los abusos tengan su origen en un falso concepto de libertad, pero Dios nos ha concedido en Cristo no una falsa libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para que podamos realizar lo que es digno y justo. Esto es válido no solo para los preceptos que provienen directamente de Dios, sino también según la valoración conveniente de cada norma, para las leyes promulgadas por la Iglesia. Por ello, todos deben ajustarse a las disposiciones establecidas por la legítima autoridad eclesiástica. Es algo muy importante, queridos hermanos. La autoridad de la Iglesia debemos de respetarla. A veces salen hermanitos por ahí que dicen, no, es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con eso quieren matar la autoridad eclesiástica. Recordemos que este sacramento, el de la Eucaristía, todos estos valores, Dios lo dio a la Iglesia y la Iglesia se encarga de custodiarlos. Por eso también debemos de entender a nosotros que no somos, que en nuestra libertad, por amor a Cristo, debemos sujetarnos a lo que diga la Iglesia. Debemos sujetarnos a estas normas que la Iglesia ha puesto para custodiar este sacramento. Dice que no por ese concepto que yo tenga de libertad lo aplique para brincarme todas esas normas y para hacer las cosas a mi gusto. Debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque esto se da dentro de la liturgia. Es algo también importante que cuidar. Dice en el número 8, además se advierte con gran tristeza la existencia de iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, trascingen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. Sin embargo, la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones, por lo que conviene corregir algunas cosas y definirlas con precisión, para que también en esto la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su ministerio. No vale excusas, no vale iniciativas, como aquí dice, para poder cambiar la Eucaristía, para poder nosotros hacerla a modo. No, debemos de cuidar la Eucaristía y sujetarnos a lo que la Iglesia y la tradición nos han pedido para la Eucaristía. Dice en el punto número 9, finalmente los abusos se fundamentan con frecuencia en la ignorancia. Eso yo coincido con eso, ya que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su sentido más profundo y su antigüedad. Por eso, con su raíz en la misma Sagrada Eucaristía, las preces, oraciones, himnos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado
las acciones y los signos. Es algo muy importante que debemos que entender, queridos hermanos. Todo lo que está en la liturgia, todo lo que está dentro de la liturgia, es algo muy importante y tiene un sentido, tiene algo muy profundo que debemos de aprender a descubrir en las preces, en las oraciones. Y algo muy importante que dice aquí, en las acciones y en los signos. La liturgia, la Eucaristía está llena de signos que si nosotros no los entendemos nos van a pasar de noche. También las acciones. Vemos a mucha gente que asiste a la Eucaristía y se la pasó de noche, no la entendió, no participó, no fue parte de ella. Por eso es muy importante, queridos hermanos, el entenderla, el saber el por qué todo, los signos, las oraciones, las acciones que hacemos, el por qué. La Eucaristía es algo tan grande y tan hermoso, queridos hermanos, que cuando nosotros lo podemos entender, nosotros nos abrimos a esos misterios tan grandes. Vivimos de otra forma la Eucaristía. Dice, por lo que se refiere a los signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar las realidades divinas indivisibles. Justamente la estructura y la forma de las celebraciones sagradas según cada uno de los ritos, sea de la tradición de Oriente o de la de Occidente, recordemos que nosotros pertenecemos al rito de Oriente, ya lo vimos, al rito latino, pero hay muchos ritos más que están en el Occidente. Dice, concuerdan con la Iglesia Universal, con las costumbres universalmente aceptadas, por la constante tradición apostólica que la Iglesia entrega, con su solicitud y fidelidad a las generaciones futuras. Todo esto es sabiamente custodiado y protegido por las normas litúrgicas. Algo muy importante, queridos hermanos, que debemos de entender. Custodiar y proteger las normas litúrgicas. ¿Por qué están ahí? Porque, como dice aquí, van de acuerdo a la tradición, van de acuerdo con que la iglesia le fue entregado. Es una tradición que viene desde hace muchísimos años, que la iglesia ha ido cambiando, ha ido purificando, ha ido cada vez haciendo mejor. Por eso es importante entender todo lo que viene, la historia de la liturgia, queridos hermanos. Y alguien que por ignorancia o por, como dice ahí, por ese falso sentido de libertad cambia todo esto, está dejando de lado la tradición, todo lo que es la liturgia. Por eso, querido hermano, es muy importante que tú entiendas esto, que entiendas que la liturgia es algo muy hermoso, algo que viene y que es custodiado por la iglesia desde el mismo Cristo. Por eso cuando hay un abuso litúrgico o cuando alguien cambia algo por cualquier motivo, está dejando de lado todo esto. Por eso es muy importante el entender el abuso litúrgico. Dice en el número 10 y nos aclara algo muy importante. La misma iglesia no tiene potestad sobre aquello que ha sido establecido por Cristo y que constituye la parte inmutable de la liturgia. Recordemos esto. En la consagración se narran las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ahí cómo se instituye la Eucaristía. Y esto es recordado, por eso dice, ni la misma iglesia tiene la potestad para cambiar estas cosas. Por eso nada más la custodia y en algunas otras cosas que sí se puede, las va cambiando y las va mejorando. Pero la esencia es la misma, querido hermano. Por eso es tan importante el saber y el conocer el mundo de la liturgia, todo lo que implica liturgia. Dice, pero si se rompiera este vínculo que los sacramentos tienen con el mismo Cristo que ha instituido y con los acontecimientos en los que la Iglesia ha sido fundada, nada aprovecharía a los fieles, sino que podría dañarles gravemente. De hecho, la Sagrada Liturgia está estrechamente ligada con los principios doctrinales. Por el uso de textos y ritos que no han sido aprobados, lleva a que disminuya o desaparezca el nexo necesario entre la lex orandi y lex credendi. Es decir, lo que nosotros oramos es lo que nosotros creemos. Cuando se cambian los textos, cuando se cambian muchas cosas, estamos rompiendo con la tradición, eso que hemos creído desde el principio de la iglesia y lo que estamos orando se puede llegar a cambiar. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Dice en el número 11, el misterio de la Eucaristía es demasiado grande.
para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Quien actúa contra esto, cediendo a propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad sustancial del rito romano, que se debe cuidar con decisión y realizar acciones que de ningún modo corresponden con el hombre y la sed del Dios vivo, que el pueblo de nuestros tiempos experimenta ni a un auténtico celo pastoral, ni sirve a la adecuada renovación litúrgica, sino que más bien defrauda el patrimonio y la herencia de los fieles. Algo muy importante, querido hermano, que te quisiera yo que estuvieras bien consciente de esto, y es lo primero que dice: el misterio de la Eucaristía es demasiado grande, nos rebasa totalmente lo que sucede en la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es algo que nos rebasa en todos los sentidos. Por eso dice aquí, quien atenta contra esto, aunque sea el mismo sacerdote, atenta contra lo más sagrado que tenemos. Por eso es el cuidar estas normas litúrgicas, por eso es de hacerlas, de entenderlas y respetarlas. Dice, los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia, según su tradición y disciplina. Además, introducen en la misma celebración de la Eucaristía elementos de discordia y la deforman, cuando ella tienden por su propia naturaleza y forma inminente a significar y realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos arbitrarios se deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo para el pueblo de Dios, y casi inevitablemente una violenta repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida cristiana sufre un ambiente muy difícil y de la secularización. Algo que está también muy presente, secularizar, es decir, mundanizar la liturgia, querer adaptar y adaptarla y rebajarla a muchas costumbres del mundo. Se debe de cuidar, se debe de proteger la liturgia. Es algo muy importante. En el número 12 dice, por otra parte, todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa, que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Finalmente, la comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía, que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y facciones en la Iglesia. Es algo muy importante, querido hermano, que también debemos entender. Es un derecho de nosotros los fieles en que la misa que nosotros participamos sea una misa conforme la Iglesia la ha establecido. Un abuso litúrgico, querido hermano, también es un derecho tuyo el que se corrija para que se celebre de forma íntegra la Sagrada Eucaristía. Es a lo que yo te invito, querido hermano, a ese derecho que tenemos nosotros los fieles de que la liturgia, la misa, la Santa Misa que celebramos, que somos parte de ella y que celebra el sacerdote, sea una misa tal cual como la Iglesia la ha dicho, conforme a las normas litúrgicas, conforme a todo lo que ha establecido la Iglesia, para evitar esa eh, pues tantas cosas que pasan cuando nosotros cambiamos en la liturgia, que ya hemos estado viendo. Dice el número 13, todas las normas y recomendaciones expuestas en esta instrucción de diversas maneras están en conexión con el oficio de la Iglesia.
a quien corresponde velar por la adecuada y digna celebración de este ministerio, de los diversos grados con que cada una de las normas se unen con la norma suprema de todo derecho eclesiástico, que es el cuidado para la salvación de las almas. Algo muy importante también que nos dice aquí es que dice que las normas de esta instrucción, dice, están conectadas con el oficio de la iglesia, que es el de custodiar. A ellos le toca el custodiar este gran misterio. Dice también que esto se une a la norma suprema de todo derecho eclesiástico, que es el cuidado para la salvación de las almas. Pues bueno, querido hermano, yo te invito a meditar esto de los abusos litúrgicos. Yo también te invito a cuestionarte si realmente se está celebrando la Eucaristía conforme la Iglesia lo pide, si realmente para esto también debemos de despojarnos muchas veces de esa soberbia que muchas veces se tiene por el cambiar las cosas, aceptar que se están haciendo mal y cambiarlas, porque a veces la respuesta es que aquí siempre se ha hecho así, es que el Padre siempre lo ha hecho así. Debemos cuestionarnos si realmente estamos celebrando la liturgia conforme la Iglesia lo pide. Es lo que te invito hoy a meditar, querido hermano. También te invito a que trabajes con el sacerdote para que también nos eduquemos en lo que es este sacramento tan grande de la liturgia, conozcamos las normas, aprendamos de liturgia para poder celebrarla conforme la Iglesia la ha venido enseñando, la ha venido custodiando. Ese es el tema de hoy, querido hermano. Te invito a meditar este tema, te invito a que me dejes tus comentarios, te invito también, si tienes una duda litúrgica, la dejes en los comentarios o a mi correo que viene aquí, catolicovirtual624@gmail.com. Te invito a que me dejes tus comentarios, te invito también a que me ayudes a que este video pueda llegar a más personas. Si tú conoces a alguien, si tú quieres que alguien también se entere de esto de los abusos litúrgicos, te pido que lo compartas. También te pido, por favor, que me ayudes a suscribirte a mis redes que están bajo el nombre de Católico Virtual 624. Me puedes encontrar en Facebook, YouTube y en Instagram. Pues bueno, querido hermano, con esto me despido. Nos vemos en la próxima duda litúrgica. Paz y bien, bendiciones. Adiós.